Buenos días. Doy la bienvenida a los presentes a la, a la cuarta, a la cuarta sesión de este seminario de epistemología. Entonces, primero comentarles el interés de tener este módulo, este curso, esta serie de exposiciones. Ya ven ustedes en la revisión de las preguntas y en la lectura del texto, uno puede no formarse una idea completamente cabal del interés y de la importancia del estudio de la epistemología y en concreto de la lectura de este texto de Popper. Pero si ustedes tienen, como es el caso, una práctica cotidiana de la investigación científica, una práctica de trabajo con los estudiantes que están buscando escribir una tesis de grado, se van a dar cuenta la cantidad de problemas que cotidianamente tienen que enfrentar, tanto los propios estudiantes como las personas que actúan como guías, ¿cierto? Como tutores en el trabajo de las tesis que hacen. Entonces, el interés radica en establecer las relaciones que aparecen de manera natural entre las ideas directrices de este texto, las ideas centrales, y la práctica científica de cada día. En lo concreto, el día de ayer estábamos conversando con un alumno, ¿no? Un alumno que está trabajando con nosotros, está escribiendo su tesis y es una persona bien aprovechada porque entiende bien lo que hace eh, y está a todo desarrollar sus modelos. Tiene una buena cantidad de resultados. Y también tiene una autonomía, digamos, de gestión de su trabajo, que es un atributo, ¿no es cierto? Eso hay que reconocer, digamos, una persona con iniciativa es fundamental en el trabajo de investigación. Pero resulta que a veces estas iniciativas, digamos, conllevan problemas. Digamos, muchas veces arrancan en una dirección que no es la más conveniente. Y ayer lo que estábamos viendo era el tema a propósito del título. El título que le ponen en la tesis, ¿no es cierto? El título de la tesis, el título de la investigación. Entonces, esto me parece importante comentarlo en relación con lo que estamos estudiando, porque esta manera de presentar el título de la investigación no es la excepción, sino más bien es la regla. Es la regla de lo que se hace actualmente en la universidad pública, tanto en Santa Cruz como en cualquier otra universidad, la de Chuquisaca, la de Cochabamba, la de La Paz, no son en absoluto diferentes. Y ni qué decir con las universidades privadas, que también sabemos qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la investigación es, pues, como hemos visto, toda la elucidación para poder entender bien, ¿no es cierto?, la metodología de la investigación, lo que es el principio de demarcación, todo lo demás, ¿no? Tiene que ver, pues, con el juego entre categorías de orden universal y enunciados de tipo singular. Lo que habíamos dicho, haciendo la crítica del principio de la inducción, es que no es posible, partiendo de elementos de la realidad, de proposiciones concebidas, digamos, como enunciados sobre la realidad que vivimos, que sentimos, ¿no es cierto?, que percibimos. No es posible multiplicar
el número de enunciados y dar el tránsito a las proposiciones universales. Entonces ya ven ustedes de que estamos de lleno en este tema de lo singular y lo particular. Y habíamos dicho que algo que caracteriza al mundo de la experiencia, de los objetos tangibles, es uno reconoce, digamos, en las coordenadas de tipo espacial o de tipo temporal, ¿no es cierto? Desde el momento en el que nosotros estamos describiendo así con esa precisión de este tipo de coordenadas, entonces estamos de lleno en proposiciones de enunciados sobre la realidad. Contrariamente, digamos, a los enunciados de tipo universal, que son proposiciones generales. Entonces, una tesis, ¿qué es una tesis? Una tesis es una contribución al conocimiento. Por lo tanto, los enunciados de la tesis tienen que ser independientes de coordenadas espaciotemporales, ¿no es cierto? Ahora, eso no es un absoluto, porque ahí está todo el detalle, digamos, de hacer investigación. Ver cómo entran en relación cada uno de estos elementos en una investigación, ¿no? Porque cuando en la primera clase habíamos dicho que el rol del científico es formular enunciados, ¿no es cierto? Y contrastarlos contra una base empírica. Entonces ahí estamos diciendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos categorías de enunciados. Por un lado estamos hablando los enunciados universales, ¿no es cierto? Una hipótesis, un conjunto de hipótesis o un modelo, ¿no? Eso pertenece al mundo de los universales. Y por otro lado, la base empírica, que la base empírica tiene que sí o sí ser construida sobre el mundo de los objetos tangibles, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí yo creo, de ahí viene la posibilidad de terminar mezclando todo, pues porque están las dos cosas perfectamente presentes en cualquier trabajo de investigación. Entonces, yendo al título, ¿no? Yendo al título. Un título, el título de una tesis, ¿no? Si la tesis es una contribución a la ciencia, entonces a fuerza tiene que ser, pues, tiene que aparecer, ¿no es cierto?, como un enunciado de corte universal. Y de esa manera, tanto el título como el objetivo que pretende alcanzar el investigador, ¿no es cierto?, como la hipótesis que puede perfectamente ser enunciada en el perfil de investigación, eso es lo que se pide, ¿no? Pertenecen a la misma categoría de orden lógico, al mismo tipo ¿no es cierto?, a las categorías examinadas desde la lógica, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica. Entonces, eso me parece importante señalarlo porque todo el tiempo ustedes que están en este tema de la investigación científica lo van a encontrar, ¿no? Y van a encontrar títulos de tesis que tienen no una economía de palabras, sino que no, pues ponen todo. Ahí un poco más y pondrían, digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que ponen? Ayer lo que veíamos. Pone el nombre de la empresa en la cual el tesista había había hecho el trabajo de construcción de su base empírica, ¿no es cierto? Entonces él lo puso en el título de la tesis, también de poner una cantidad de otras cosas. Entonces eso no, porque lo que él hizo en esa empresa es levantar una base empírica, es decir, una base de contrastación. Pero lo que él está haciendo en la tesis es probar una hipótesis, y la hipótesis es de naturaleza universal. Entonces, una vez que las enunciados son enunciados de tipo universales, ¿no es cierto? Así que este tema que yo me permito señalarlos, ¿no? Este tema es para subrayar la actualidad de la crítica que estamos haciendo y la importancia de entender bien todo el análisis sistemático que estamos haciendo de cada una de estas preguntas para inmediatamente después ponerlas en la práctica. Así que este estudio de Popper, este libro de Popper, este texto, ¿no es cierto?, depende ya de cada uno de constituirse en una guía de la investigación, en una guía práctica, es decir, en un conjunto de consejos, de reglas a ser aplicadas todo el tiempo que se está trabajando en
en toda la serie de actividades relacionadas con el conocimiento científico, en todo el conjunto de actividades relacionadas con la construcción del conocimiento. Bien, entonces, dicho eso, como un elemento motivador de primer nivel, ¿no es cierto? La importancia de dar el tránsito entre estas preguntas aparentemente sin ninguna relación con la práctica de la investigación y la propia práctica de la investigación, bueno, señalando esto como un elemento motivador fundamental. Entonces vamos a seguir en lo que nos hemos quedado el anterior sábado. Y el anterior sábado lo que habíamos dicho era que en la crítica que hacemos del, ¿cómo se llama? Del principio de la inducción, ¿no es cierto? En la crítica que estábamos haciendo del principio de la inducción, lo que ya había quedado claro es de que el principio de la inducción no es un enunciado de corte analítico, no pertenece a ese tipo de proposiciones, eso había quedado claro. Y ahora la pregunta es, como el mundo de las proposiciones se agota entre lo analítico y lo sintético, no hay una tercera opción. Si el principio de la inducción es algo, debiera ser una categoría de orden sintético, ¿no es cierto? Un enunciado de orden sintético. Y eso tenemos que ver ahora si existen argumentos suficientes para decir si es verdad o por el contrario para decir no lo es, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el razonamiento. Ya hemos visto que el tema de la inducción, ¿no? Como problemática, tiene que ver con con los elementos de la realidad, con lo que vemos, ¿no es cierto?, con lo que percibimos por medio de la vista, del oído, del tacto, etcétera, de los órganos de los sentidos, ¿no? Nosotros vemos cosas concretas, cosas que pertenecen justamente a este mundo de los objetos tangibles, ¿no? Entonces, estamos de lleno en el mundo de la experiencia. Estamos de pleno en el mundo de la experiencia. Y si estamos en el mundo de la experiencia, entonces, y el principio de la inducción pertenece a, está de lleno, digamos, no en el mundo de las categorías de la lógica, que pertenece a los enunciados de tipo analítico, sino a los enunciados de tipo sintético. Si es de esta naturaleza, entonces, para demostrar la verdad o la falsedad de este principio, ¿no es cierto?, de poner, digamos, bajo análisis, ¿no es cierto?, de poner sujeto a una toma de decisiones y decir, este enunciado es verdadero o este enunciado es falso, ¿no? Necesitaríamos, pues, un criterio, ¿no es cierto?, un criterio de orden superior. Y en caso de que el principio de la inducción fuera cierto y perteneciera a la categoría de los enunciados de tipo sintético, entonces a fuerza necesitáramos un principio de inducción de orden superior para emitir un juicio de valor sobre la verdad o la falsedad del principio de inducción, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problema, porque entonces vamos a tener que igual dar un paso hacia arriba, hacia encima, para nuevamente someter a prueba el principio de inducción de orden superior necesario para demostrar, ¿no es cierto?, la verdad o la falsedad del principio de inducción del orden inferior. Y de esa manera vamos a tener que, por recurrencia, ir en un proceso sin límites, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el argumento que utiliza Popper para finalmente llegar a la conclusión de que el principio de la inducción no pertenece a la categoría de los enunciados sintéticos, no pertenece. Si, como hemos demostrado, no pertenece a los enunciados analíticos y por el argumento que acabamos de exhibir no pertenece a los enunciados sintéticos, entonces es justamente lo que habíamos enunciado el sábado anterior, que el principio de la inducción no tiene siquiera la categoría de enunciado. Entonces, ese es digamos, de esa manera queda zanjada o queda cerrada la crítica de Popper al método, al problema, al principio de la inducción, ¿no es cierto? Y queda resuelto lo que hemos puesto como título, el problema de la inducción, lo que Popper llama el problema de la inducción. Y de esa manera, ¿no es cierto?, es de que, ahora bien, entonces, no le estaría haciendo pues un gran favor a la epistemología
sí somete a lo que era el principio de demarcación, hasta que aparece Popper, el principio de demarcación entre ciencia y filosofía, lo que se tomaba como principio de demarcación entre ciencia y metafísica, el principio de la inducción, ¿no es cierto? Si él somete a la crítica, y es una crítica, digamos, terminante, entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda, digamos, como principio de demarcación? Entonces, ahí Popper se da cuenta que no es, pues, no está en una posición cómoda llegar solo hasta la primera parte del trabajo, ¿no es cierto? Haciendo la crítica y después, ¿qué queda? No queda nada. Entonces, no es el caso, porque él propone, ¿no es cierto?, el principio de la falsación, el método, digamos, como método de la ciencia, propone el método deductivo de la contrastación, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste el método deductivo de la contrastación? Es un método completamente diferente del método de la inducción. Lo que parte es de enunciados de orden general, ¿no es cierto?, de tipo universal, construye una base empírica y la idea es falsar el enunciado. En eso constituye el método deductivo de la contrastación, ¿no es cierto? Ahí viene todo el papel del científico que habíamos enunciado en la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol del científico? Proponer hipótesis, teorías, enunciados, corte universal, armar una base empírica y falsar, ¿no es cierto? Falsar a partir de enunciados de tipo particular el falsar enunciados de tipo general. Y ahí viene lo que más adelante vamos a ver como la asimetría entre lo que es la verificabilidad, ¿no es cierto? Es decir, lo que hacen aquellos que son partidarios del principio de la inducción, y la falsabilidad, ¿no es cierto? Existe una asimetría entre enunciados universales y enunciados singulares. Los enunciados universales no pueden ser deducidos a partir de enunciados singulares. Eso no se puede, es una regla de la lógica. Pero la lógica, ¿no es cierto?, permite falsar enunciados universales a partir de un enunciado singular. Basta un enunciado singular para falsar un enunciado universal. Ejemplo, todos los cisnes son blancos. A mí me basta exhibir un cisne negro, es decir, en la finca de fulano de tal, ¿no es cierto?, situada en tales coordenadas espaciales, ¿no es cierto? El tal día, ¿no es cierto?, el día de ayer, por ejemplo, el día de ayer, viernes 19 de agosto, a horas tantas, a las 10 de la mañana, yo he observado un cisne color negro, ¿no es cierto? Y no solo he observado, sino que le he sacado la foto, y aquí en mi celular queda atestiguado el lugar de la foto y el momento en el cual ha sido tomada la fotografía. Entonces, esto puede constituirse en prueba, ¿no es cierto?, de que no todos los cisnes son blancos. Y de esa manera queda falsado el enunciado universal, todos los cisnes son blancos. Entonces, esto es importante, ver la simetría entre verificabilidad y falsabilidad. Por eso es que es tan diferente y tan fuerte, digamos, así lo cree Popper, lo que él propone como método deductivo, como método de la ciencia, como principio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que es y lo que pertenece al mundo de lo que él denomina la metafísica. Bueno, entonces de esa manera ya quedamos tranquilos, puesto que, ¿no es cierto?, a partir de una crítica rigurosa, ha quedado descartado el principio de la inducción como principio de demarcación entre ciencia y metafísica, y en su lugar se propone un nuevo principio que es el principio de la falsación o el método deductivo de la contrastación, ¿no es cierto?, como criterio de demarcación de la ciencia. Bueno, ahora viene este tema del psicologismo, que ya lo habíamos abordado también el anterior sábado. Ya habíamos iniciado la consideración del problema del psicologismo, ¿no? El problema de lo que Popper llama de la psicología empírica. Entonces, esto le parece importante a Popper abordar, porque ya en la práctica misma de la ciencia, lo que muchos de los enunciados
de carácter universal pueden tener perfectamente su inspiración en observaciones de la realidad, ¿no es cierto? Pueden tener su... puede uno inspirarse en consideraciones, digamos, en los datos que nos envían los órganos de los sentidos y después esas sensaciones transformadas, digamos, en enunciados de tipo singular. Eso nos puede servir para animarnos a formular enunciados de tipo universal. Y es por eso que este Blau establece la diferencia entre inducción y aducción. Aducción sería precisamente ese proceso de inspiración que nos lleva de enunciados de corte singular a animarnos a formular proposiciones de tipo universal. Bueno, pero aquí viene Popper y dice de manera terminante, no, un momento, la manera como ocurre, suceden los enunciados universales no pertenece a la epistemología, ¿no? Que lo haga por aducción o que lo haga, digamos, fruto de una inspiración que ha sucedido. Y ahí viene, digamos, los ejemplos que uno encuentra, los ejemplos anecdóticos de los científicos que han hecho descubrimientos notables, ¿no? Y el que yo me acuerdo, y el que alguna vez ya lo he comentado, es el de un científico, creo, de origen alemán, de apellido von Stradonitz, algo así, que es un especialista de la química orgánica. Entonces él él relata en sus memorias que obviamente estaba buscando un resultado y trabajaba, digamos, mucho tiempo en el laboratorio, ¿no? Tratando de encontrar, digamos, algo que él tenía en mente. Y entonces lo que él cuenta es de que durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, hizo un esfuerzo tan sostenido, pasándose horas de horas en el laboratorio, que creo que en el tránsito hacia su casa, en el tren, cayó profundamente dormido, ¿no? Profundamente dormido, muerto de cansancio. Entonces, de pronto, en el momento en el que se despertó, se recordó perfectamente de un sueño que acababa de tener. ¿Y qué era el sueño? Él se soñó que los átomos estaban bailando, fíjense usted. No eran personas las que estaban en las salas de baile, sino eran átomos. Él perfectamente, fíjense, está llena su cabeza de los átomos, ¿no? Qué sé yo, del hidrógeno, del carbono, del oxígeno, etcétera. Este era un especialista de la química orgánica, creo. Y resulta que cada uno con su letra, ¿no es cierto? La C, con su traje de carbono, el otro oxígeno, estaban bailando ahí en la pista de baile. No eran personas, eran átomos. Y en el baile, en el baile, ¿no es cierto? En la ronda que formaban, se fueron armando moléculas. O sea, grupos de átomos, ¿no es cierto?, que empezaban a entrelazarse. Y en lugar de ser el baile ya de los átomos, era el baile de las moléculas. Y tac, ese momento encontró la solución, fíjense ustedes. Encontró el resultado que tanto estaba buscando. Entonces, este es para ilustrar, ¿no?, que él no se fijó, digamos, en un enunciado universal particular y otro más, y de ahí sacó el enunciado universal. No, le llegó de una manera extraordinaria. Usted, a ver, utilice eso como receta para la investigación científica, no va a funcionar, solo a él le funcionó. En todo caso, digamos, de las anécdotas que yo vi, el único que contó esta historia del baile es él. Entonces, ese es el tema del psicologismo. El tema de la psicología empírica es un tema que no ha sido resuelto y es ahorita un campo de investigación, probablemente sea uno de los campos más fértiles de la investigación y donde existen más recursos, tanto humanos, ¿no es cierto?, como materiales invertidos. El tema este de la inteligencia, el estudio de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia finalmente, no? Y ahora hablamos de la AI, ¿no? La inteligencia artificial. La A es AI, ¿no es cierto?, en inglés, y la I es AI, creo. Bueno, ya ven ustedes de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí está toda la investigación y en el estudio de la inteligencia artificial hay todos los caminos.
desde estudiar el cerebro, ¿no? Que ya empezó con Leonardo da Vinci, creo que se consiguió unos cerebros ahí de la morgue, ¿no? Y los empezó a diseccionar para estudiar las partes, y ese estudio, digamos, de las diferentes partes del cerebro, eso, objeto de la fisiología, de la medicina, digamos. Pero ahora no, el cerebro se trata de hacer imitaciones por medio de la informática o de las matemáticas, ¿no? O los físicos o los químicos que hay los enunciados de que se producen, digamos, reacciones químicas en el cerebro, y esas reacciones químicas están en el origen del movimiento de las ideas en las neuronas, o la propia física del cerebro, ¿no? Entonces, no, es como el medio ambiente, todas las ciencias convergen para estudiar el misterio de la inteligencia y por lo tanto el misterio de las ideas, ¿no? Es por eso que Popper dice, y con toda la razón del mundo, no hemos llegado a resultados concluyentes todavía, ¿no? Entonces él tranquilamente dice, eso no pertenece al ámbito de la epistemología. ¿Cuál es el ámbito de la epistemología? Desde el momento que las hipótesis están enunciadas, desde el momento que, ¿no es cierto?, los enunciados están formulados, ahí, ¿qué hacemos después? Esa es la tarea de la epistemología. Y ahí viene toda la idea de la base empírica, ¿no es cierto?, de la relación, la construcción de la base empírica, la construcción de conceptos, traducir en conceptos las observaciones de la realidad y pasar, digamos, a un mundo en el cual entran en juego nada más que conceptos, que es el mundo que hemos hablado, el mundo de la ciencia, completamente diferente del mundo de los objetos tangibles, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes preguntas. Ahora ya me han mandado el aviso de que se nos ha acabado el tiempo. Entonces, vamos a seguir mirando estas preguntas, estas cosas que son muy importante es comprender, ¿no es cierto? Todo el juego de la ciencia está en el juego de los enunciados. Por eso es que es tan importante establecer estas diferencias, que ya las hemos establecido, de orden lógico, de las categorías. Y esas categorías que son diferentes, ¿no es cierto?, en su esencia, en su naturaleza lógica, ¿qué rol juegan en la investigación? Esa es la tarea de la epistemología. Entonces, con eso vamos a poner un punto en la sesión del día de hoy. Voy a dejar de compartir y voy a grabar agradeciéndoles su presencia.